Corriente continua. La corriente continua, aquí en el video ya se les explicó un poco, ¿no? Se adelantó, ahora vamos a la definición. Es un tipo de intensidad eléctrica que se caracteriza por no cambiar de sentido en el correr del tiempo, también conocida como corriente directa. También conocida como corriente directa. La corriente continua implicará el flujo constante e incesante de electrones a partir de un conductor eléctrico entre dos puntos que se observan diferente potencial. En este tipo de corriente, las cargas eléctricas casi siempre transitan en la misma dirección. Y esto es posible porque los terminales son siempre iguales, tanto aquel de menor potencial que el que representa un potencial mayor. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y los dínamos. Entre los extremos de cualquier de los generadores se genera una tensión constante que no varía en el tiempo. ¿A qué refiere los dínamos? ¿Se acuerdan cuando les he mandado la tarea de generación de electricidad, verdad? Un ejemplo, por ejemplo, el sistema eólico. El sistema eólico, cuando giraba, ¿qué es lo que genera? Va a generar corriente continua. Cuando el panel solar, esa idea es más clara. En el panel solar, por ejemplo, cuando los paneles agarran energía y pasa por un circuito, ¿qué genera? Genera corriente continua. A eso se refiere con la parte de los dínamos, ¿ya? Tenemos acá la simbología, que ya han visto. Esta es la simbología de corriente continua. En algunos componentes lo van a encontrar como DC. Cuando se refiere a la corriente directa, se refiere, aquí tengo un sistema cartesiano, y acá está la VCC. VCC también lo van a encontrar como tensión corriente continua. Es una línea recta, ¿sí? Por eso es denominado acá corriente directa. ¿Qué otra característica tiene nuestra tensión en corriente continua? Que tiene polaridad, tiene un positivo y tiene un negativo, ¿sí? Corriente alterna. La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por la magnitud y la dirección, presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Conocemos el símbolo ya de corriente alterna y también se la puede representar como AC, corriente alterna. Y tenemos su símbolo. Dice que es una forma senoidal. Esta parte es importante. Si ustedes se fijan, hace este recorrido. Esta es la forma senoidal. Ahora, la corriente alterna no tiene polaridad. O sea, cuando ustedes quieren conectar una clavija al tomacorriente, ingresa de cualquier manera, ¿verdad? No tiene un positivo, no tiene un negativo, no tiene nada de eso, ¿sí? Entonces representa acá, por ejemplo, un voltaje eficaz, un voltaje máximo, el periodo de tiempo, que ahorita lo vamos a verificar. La corriente, ahorita vamos a ver estos de acá, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es el voltaje eficaz, voltaje máximo, qué es el periodo, qué es el ciclo, semiciclo, la frecuencia. La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras CA en el idioma español, se destaca además de por ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares, trabajos y por transmitir las señales de audio y de video a partir de los cables eléctricos correspondientes que la contienen. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que genera en las centrales eléctricas. Entonces, esta corriente alterna sabemos que es la que nos llega a nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos la simbología. Vamos a definir ahora las magnitudes de corriente alterna. O sea, vamos a ver estos puntos que están por acá. Magnitudes que definen una corriente alterna. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las magnitudes? Ciclo,
frecuencia, periodo, valor máximo de una corriente alterna, valor eficaz de una corriente alterna. ¿Sí? Ciclo, ¿qué es el ciclo? Se llama así la parte de curva que se repite constantemente. Dicho de otra forma, una onda completa. Un ciclo está formado por dos semiciclos iguales para distinguirlos entre sí. Se llaman positivo y negativo. ¿Qué es eso? Acá yo tengo ¿verdad? Que sabemos que es la forma senoidal. Hace rato ha dicho que no hay polaridad y ahorita ha dicho que sí hay. Verdad. Acá, fíjense, este es el ciclo. Viene desde este punto, donde para el paralizado el mouse, el cursor, viene por acá, viene todo esto y hasta este punto. ¿Sí? Desde donde he marcado hasta este punto, ese es un ciclo. ¿Sí? Un ciclo. A este ciclo se lo denomina 360 grados, porque básicamente si ustedes sueltan esto y lo traen a este lado, estamos hablando básicamente de un círculo, ¿sí? A eso se refiere, un ciclo repetitivo, por ejemplo, es que gira, gira, gira bajo el mismo punto, ¿no? En este caso hace este avance, pero un ciclo, repito, llega a ser desde este punto, recorre, recorre, recorre hasta este punto. Habla también acá, dice semiciclo. El semiciclo ya llega a ser de 180 grados. El semiciclo sería de este punto, recorro, recorro, recorro a este punto. Ahora, si ustedes se fijan en el sistema cartesiano, acá está. Todo lo que está arriba se lo denomina cargas positivas y todo lo que está abajo se le denomina cargas negativas. ¿Está bien? Pero hace rato explicaba, cuando ustedes conectan el toma corriente, no existe la polaridad, a eso me refería. Lo conecto en cualquier posición lo puedo conectar, el toma corriente, pero internamente en la electricidad de alterna viaja en este ciclo. Y en ese ciclo vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Frecuencia. La frecuencia de una corriente alterna es el número de ciclos que hay en un segundo. En nuestro país, la frecuencia de corriente alterna que se distribuye suele ser en general 50 ciclos por segundos o 50 hercios, que se simbolizan por 50 hertz. Han debido escuchar ese dato. En Bolivia, entonces, la frecuencia eléctrica va a ser igual a 50 hertz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir los hertz? Un ciclo, o sea, 50 ciclos por segundo. Eso quiere decir. Esto de acá representa que son 50 ciclos por segundo. Entonces, si yo me voy al gráfico, quiere decir, sabemos que de este punto recorro a este punto es un ciclo. Entonces, en Bolivia la frecuencia eléctrica son 50 de estos, los hace en un segundo. En otros países es de 60 Hz, 60 ciclos en un solo segundo. ¿Está bien? Entonces, esa parte es muy importante. La frecuencia en Bolivia es de 50 Hz de 50 Hz. Sigamos. Periodo. Es el tiempo t que dura un ciclo. Si, por ejemplo, la frecuencia es de 50 Hz, un ciclo durará 1 sobre 50 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Divido 1 sobre 50 segundos y un ciclo es de 0,02 segundos. O sea, lo que veíamos acá, ¿no? De este punto recorre a este punto es de 0,02 segundos. Un ciclo lo hace en ese tiempo. Si, por ejemplo, la frecuencia y el periodo están relacionados por las siguientes fórmulas. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo o el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Cuál es el periodo? Que aquí también veíamos, ¿no? Fíjense, aquí está la T que representa el periodo. ¿Por qué está ahí? Porque igual, de este punto hasta este punto llega a ser un periodo que hemos calculado en 50 Hz, sería 0,02
segundos. Valor máximo de una corriente alterna es el mayor valor que se alcanza durante el ciclo de corriente. El valor máximo tenemos acá. Y el valor eficaz de una corriente alterna, supongamos que una corriente alterna que circula en una determinada resistencia en la que desarrolla la misma potencia, cantidad de calor desprendido por segundo, que una corriente continua de 3 amperes. Este valor eficaz obtenido por la comparación de una corriente continua de efectos corriente alterna equivalentes es la forma que toma la práctica para definir una corriente alterna. Valor eficaz de una corriente alterna es el que equivale a una de corriente continua. Se desarrolla de la misma potencia. Pues, para calcular el valor eficaz conociendo el máximo se aplican las siguientes fórmulas. Y aquí tienen las fórmulas para corriente y para tensión. ¿Sí? ¿Qué refiere esta partecita? A ver, un poquito aquí. ¿Cómo se genera la corriente continua? Se va a generar a partir de esto. Todos nuestros equipos, nuestros televisores, nuestras radios, su PlayStation, no sé qué juguetes más tienen por ahí, su cargador de celular, todo se conecta alterna, ¿verdad? Pero los equipos, los componentes funcionan con corriente continua. Dentro de cada componente tenemos conversores de energía eléctrica que convierten de corriente alterna a corriente continua. ¿Cómo lo convierten? En función a esto. ¿Sí? Hay componentes, la mayoría de los componentes que funcionan con tensión positiva. ¿Qué es lo que pasa? Solo la corriente continua, cuando hace la conversión, va a utilizar esta parte, la que está arriba. Por eso se genera la parte positiva. ¿Entienden? Se genera a partir de acá. Hay equipos que funcionan con tensión negativa, no invertida, tensión negativa, que va a utilizar la parte de abajo. Esta parte de abajo utilizaría la parte negativa. Las fuentes de computadora, por ejemplo, si alguna destapado alguna vez, hay cables de todo valor. El cable negro, por ejemplo, se le denomina masa, no negativo, masa. Hay cable, por ejemplo, el rojo, el amarillo, que son cargas positivas. Y hay si no me equivoco, ya, pero les pongo de ejemplo, el cablecito verde, donde sería el cable negativo. Entonces, trabajan con tensiones positivas y trabajan con tensiones negativas. Nota. Cuando en corriente alterna nos referimos al valor eficaz, no hace falta decir que es el eficaz porque se sobreentiende. Luego, cuando en corriente alterna no se diga nada de una magnitud, se dará por entendido que se trata del valor eficaz. Conociendo el valor eficaz, el máximo se desprende de las siguientes fórmulas. Y tenemos aquí las formulitas.